En momentos de dificultad, de adversidad, debemos recordar siempre que nuestras vidas no están en las manos del diablo, amén, ni en las manos de las personas que a veces buscan nuestro mal, ni siquiera en nuestro propio poder o autoridad, sino que nuestras vidas siguen estando en las manos de nuestro Dios y que nuestras vidas siguen dependiendo de la gracia de Dios y que su gracia se sigue extendiendo a favor nuestro. Entiendo el momento de dificultad y de adversidad. Hay una conspiración que se ha concretado en una sentencia de muerte, no solamente para mi vida y para mi familia, sino para toda mi gente, toda mi nación, todo mi pueblo. No solamente aquí en Susa, en la capital del imperio, sino en todas las provincias del imperio. Y esta mujer que tiene un entendimiento y una comprensión clara del momento que está viviendo en su vida, que es un momento de dificultad, de tropiezos, de nudos, de ataduras, de complicación, ella dice, es un momento donde sí, por un lado entiendo la complicación en la que estoy viviendo, pero por otro lado entiendo que mi vida entera depende de la gracia y de la misericordia del Rey. Y entiende que toda su vida estaba ni siquiera en sus manos, ni en las manos del maligno, del perverso, ni en las manos de las personas, ni en las manos de las circunstancias, ni en sus propias manos, como te he dicho, sino que estaban en las manos en ese momento del Rey que tenía la autoridad. Y creo que eso es una enseñanza muy potente para nosotros. En momentos de dificultad, de adversidad, debemos recordar siempre que nuestras vidas no están en las manos del diablo, amén, ni en las manos de las personas que a veces buscan nuestro mal, ni siquiera en nuestro propio poder o autoridad, sino que nuestras vidas siguen estando en las manos de nuestro Dios y que nuestras vidas siguen dependiendo de la gracia de Dios y que su gracia se sigue extendiendo a favor nuestro. Y que no va a ser con fuerza o con poder, ni con ejército, con espada, sino con el Espíritu del Señor. Y van a ser a gritos de gracia a gracia, que esas montañas de dificultad van a ser reducidas a llanura. Piedra a piedra será quitada y reducida y será humillada esa montaña de dificultad a gritos de gracia, gracia, gracia sobre nuestras vidas. Y cuanto más parece que nos rodea la desgracia en lo terrenal y alrededor nuestro, más podemos confiar que la gracia de Dios nos sostendrá, nos alcanzará, nos abrazará, nos mantendrá firmes en ese lugar. Así que ella entiende el momento que está viviendo, pero también entiende que hay una gracia de parte del Rey y de la autoridad que la puede salvar. Y no ignora ninguna de las dos realidades. No ignora la dificultad, no ignora al maligno, no ignora las amenazas de muerte, pero tampoco ella olvidó que su vida dependía de la gracia de aquel que tenía en última instancia la última palabra y la última autoridad, que era el Rey. Dice, seguimos leyendo, dice, entonces la reina Esther respondió, si he hallado gracia, te pido mi vida y la de mi pueblo. Versículo 4, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuésemos vendidos, dice, yo me callaría. Fíjate con lo poco que ella se conformaba. Es decir, si esto se tratara de que yo y mi gente terminásemos siendo esclavos, lo aceptaría, pero es que se trata de nuestra propia vida. Y cuando ella tenía esta mentalidad que incluso se conformaba con muy poco, era el momento para seguir recordando que Dios, a pesar de eso, estaba al control y que Él tenía un plan y que esos planes y pensamientos no eran de mal ni de destrucción, sino que eran de bien, ¿de acuerdo? Eran de bendición para preservarlos y para guardarlos. Así que respondió, versículo 5, el rey Asuero, diciendo a la reina Esther, dice, ¿quién es? ¿Y dónde está este malvado, perverso, impío que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? La reina dice, el enemigo y el adversario está en esta sala. Está en esta habitación, está en este cuarto, es este malvado, y lo señala Amán.
Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina, fue desenmascarado, salió a la luz. Luego el rey se levantó del banquete enojado, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle, rogarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho que estaba Ester, es decir, sobre la cama. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey, esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira ¿de quién? Del rey. Si algo también nos enseña este pasaje, serían lo que el apóstol Pablo diría siglos después, cuando a los Gálatas le dice: no se equivoquen, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Ustedes se pueden equivocar, ustedes se pueden engañar, o ustedes pueden engañar a otros o dejarse engañar por otros, pero Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Dice: todo lo que el hombre sembrare, eso mismo que cosechará. Y este pasaje nos enseña justamente que todo lo que el hombre o la mujer sembrare, eso mismo cosechará. Yo añadiría, ¿de acuerdo? Y podemos añadir a lo que decía el apóstol Pablo: todo lo que el hombre sembrare, para bien o para mal, eso mismo que también cosechará. Y aquí tenemos a un hombre, Amán, maligno, perverso, que creía que podía engañar a todo el mundo, que podía engañar al rey, que podía engañar incluso a Dios mismo, sembrando perversidad, sembrando muerte. Y vemos la historia de cómo lo que él sembró, eso mismo él cosechó. Y también vemos a una mujer sembrando fidelidad, lealtad, oración, obediencia, valentía, y cosechando justamente eso de parte del Señor. Hay algo, fíjense, que cuando leemos el libro de Ester nos llama mucho la atención, porque es sorprendente que en el libro de Ester nunca aparece el nombre de Dios, nunca aparece el nombre de Jehová. Pero es de los libros en los que de manera más clara vemos cómo Dios está visible. Es cierto que no se menciona ningún tipo de visión, no se menciona ningún tipo de visitación angelical, ninguna profecía, ningún milagro. Sin embargo, es muy evidente que Dios estaba al control y que Él tenía un plan. Es como el director de una película. Nosotros que ahora hemos estado en el cine en estos días, el director no sale en escena, él no está presente, pero él está detrás de las cámaras, él está detrás de bambalinas y él está dirigiendo los diálogos a los actores, está escogiendo los lugares, los escenarios donde toda la película se va a desarrollar. Y es así, aunque Dios no estaba presente y no aparece, pero es como este director que él está tomando el control de todas las cosas y está orquestando. Todo eso de antemano, todo eso se llama providencia. Y déjame pensar, todos hemos escuchado o hablado o dicho esta palabra, este término de wow, qué providencial, ¿no? O por pura providencia. Y a veces lo atribuimos a la suerte, a veces a la casualidad o a veces a la coincidencia. La palabra providencia es un término súper cristiano. Viene del latín providere. Pro significa anticiparse, ir delante. Videre significa ver. La providencia significa que Dios
todo lo conoce de antemano. A Dios nada le agarra por sorpresa, nada le sorprende. Dios ya todo lo ha visto, ya Dios todo lo conoce. Y en esa providencia en la que Dios conoce toda nuestra vida, lo que nos va a pasar, lo que nos va a ocurrir. No solamente este verbo significaba prever, es decir, ver anticipadamente, sino también con el tiempo empezó a significar proveer. Es decir, ver anticipadamente y no solamente tener todo el conocimiento del mundo, sino también tener todo el corazón necesario para saber, una vez que sé lo que le va a ocurrir a mi gente, a mi pueblo, a mis hijos, poder proveer toda una serie de circunstancias y proveer todo lo necesario para que mi pueblo sea cuidado, para que mis hijos sean preservados, para que mis hijos sean sostenidos. Nosotros cuando pensamos en el futuro, es como que nosotros tenemos que ir al futuro y que el futuro nos está esperando y nosotros tenemos que esperar que pase el tiempo. Lo que nos quiere decir este verbo es que Dios está ya allí en ese futuro y Él es el que nos está esperando. Así que cuando de repente vivimos algo nuevo, para nosotros sí es algo novedoso, tal vez es algo que va a ocurrir el día de mañana, pero ya Dios está allí. Ya Dios está esperándonos, ya Dios ya lo conocía y Él tuvo todo el tiempo del universo y tuvo toda la eternidad para preparar la situación, para buscar una salida, para buscar la manera de guardarnos, de protegernos, de mantenernos, de librarnos, de preservarnos. Así que da igual lo que tú estés viviendo el día de hoy o lo que tú vayas a vivir el día de mañana, Dios ya está allí, Dios te está esperando. Y Él ha tenido todo el tiempo y toda la sabiduría y todo el conocimiento y todo el amor para que cuando llegues a ese momento, Él estará allí y Él ha provisto los medios y las circunstancias. ¿Para qué? Para que tú puedas ser preservado, para que tú puedas ser guardado, para que tú puedas ser cuidado, para que tú puedas seguir adelante. Y fíjense, déjenme dejarles un primer punto de algo que aprendemos aquí en este capítulo 7 del libro de Esther. Número 1, cuando Dios parece silencioso, Él continúa dirigiendo todas las circunstancias. Los silencios de Dios no significa ausencia de Dios, porque Dios esté guardando silencio no significa que Dios no esté ahí. Recuerda, Él ya está ahí, Él conoce toda tu vida, Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Él te está esperando en cada instante, presente y futuro, te está ahí esperándote. Y aun cuando no lo veamos, ¿de acuerdo? O solamente oigamos silencio, no significa ni abandono de Dios, ni ausencia de Dios. El libro de Esther nos muestra cómo Dios siempre ha estado allí presente, cómo Dios siempre ha estado al control, cómo Él siempre ha tenido un plan. Esther sube al trono en el momento adecuado. Mardoqueo, de manera providencial, escucha a estos dos eunucos que están conspirando contra el rey. Ese evento de manera providencial se queda registrado también en un libro de las crónicas. La noche anterior a este banquete, el rey tiene insomnio de manera providencial. De manera providencial también le piden que le traigan los libros de las historias. De manera providencial lee también la historia de cómo Mardoqueo le libró la vida y destapó y desenmascaró toda esta conspiración contra él. De manera providencial el rey dice: oye, ¿y qué recompensa se le ha dado a Mardoqueo? Porque Mardoqueo me libró la vida. Si no hubiera sido por él, yo estaría muerto. ¿Qué recompensa? Y dicen: no se le ha dado ninguna. Y de manera providencial entra allí Amán, el malo de la película, el perverso. Y en ese momento el rey le dice: oye, Amán, ¿qué es lo que se le tiene que dar a aquella persona a la que el rey le busca el favor? Amán, pensando que el rey hablaba de él, le dice: le tienes que dar casi tu ropa, tu cetro, tu caballo, y que desfile públicamente para que reciba los honores. Providencialmente entra allí Amán y providencialmente
Mardoqueo el que recibe al final esos honores. Así que vemos cómo Dios está obrando en todo momento, de acuerdo, de manera providencial, porque Él ya estaba allí, ya estaba esperándonos. Fíjense, Dios utilizó una noche de insomnio, un libro de registros, una deuda olvidada, la ambición de Amán y la valentía de la reina Esther. ¿Para qué? Para preservar y cuidar y mantener la vida de su pueblo. Esther no conocía todo lo que Dios estaba haciendo, pero mientras ella preparaba el banquete, Dios estaba preparando el corazón del rey, ¿sí o no? Le podemos dar un fuerte aplauso. Esther no conocía todo lo que estaba sucediendo, pero mientras que ella estaba haciendo lo que tenía que hacer y estaba siendo fiel, y estaba continuando y estaba preparando el banquete, Dios estaba preparando el corazón del rey. Mientras Amán levantaba y construía una horca, Dios estaba preparando la exaltación de Mardoqueo. Mientras los judíos lloraban por el decreto, ya Dios estaba moviendo las piezas. Y a veces nos ocurre que como no vemos el proceso, muchas veces vemos dificultades, oraciones no contestadas, puertas cerradas, obstáculos, nudos. Quiero que proyectemos esta imagen que nos va a ayudar a entender el concepto que quiero transmitir. Tenemos allí, miren, eso es un tapiz. Y como todo tapiz tiene una cara frontal, la del frente y la trasera. Ahora, la del frente, ustedes ven allí la imagen de esas ruinas, de ese camino entre montañas que va hacia ese río que desemboca o en el mar o en el lago, y vemos toda una imagen preciosa. Pero por la parte de atrás no se ve una imagen preciosa, se ve una imagen de cuerdas, de mucha confusión, de muchos nudos, ¿sí o no? Ahora, ustedes, si reciben este tapiz de regalo, les hago una pregunta. ¿De qué parte la cuelgan en su casa y en la pared de su hogar? ¿De la parte frontal o de la parte trasera? Frontal. La pregunta es obvia. ¿Qué parte es la más bonita? ¿La frontal o la trasera? Pues es la frontal. Es la parte más bonita, más atractiva, más bella. Es la parte de delante. Pero ahora te hago otra pregunta. ¿Cuál de las dos partes es la más necesaria? Es la de atrás, la que parece que es un caos, la que parece que es confusión, la que parece que no es bella, la que parece que son nudos, pero es que son justamente esas circunstancias difíciles y son justamente esos nudos lo que sostienen la parte bella. Y nosotros muchas veces, uy, ya se me fue que vuelva. Muchas veces solo en el proceso nuestras dificultades, nuestros ataques, nuestras dificultades, parece que Dios no contesta, que no oye, que estoy solo, que estoy abandonado. Tenemos que recordar que Dios está al control y que Él tiene ¿el qué? Un plan. Y nosotros a veces solamente estamos viendo esa parte, la humana, la terrenal, la de la dificultad. Pero Dios está viendo el producto final y está diciendo, es que yo estoy tejiendo tu vida y en todo este proceso tengo un plan y estoy haciendo una imagen que es extraordinariamente bella y extraordinariamente preciosa. Confía en el proceso, confía en mí, aunque no puedas ver a Dios, confía en el carácter de Dios. Por eso es el momento en el que la Biblia nos insta, y este pasaje nos insta a confiar siempre y recordar, Dios está al control y Él tiene un plan. Y al final los hijos de Dios serán preservados, guardados y exaltados. Y al final los hijos del diablo, los malvados, los perversos y los malignos también serán juzgados. Porque Dios está por encima de todo. Y Dios está al control, por encima de todo diablo o de todo principado o de toda potestad o de toda tiniebla. Dios está por encima y Él está al control, por encima de todas las personas, incluso por encima de mi propia vida. Él está al control y Él tiene un plan y puedo confiar plenamente en Él. Puedo confiar plenamente en Él. Y Él tornará todo lo que el enemigo intencionó para mal, Él lo tornará para bien. ¿Y cuántos decimos amén? El segundo principio que te dejo es que
Dios permite que el mal avance por un tiempo, pero Dios es el que tiene la última palabra. Y lo hemos visto como el mal avanzó, pero Dios le puso límite y Dios juzgó, ¿de acuerdo? Y Dios puso a cada uno en su lugar. Dios no llamó a lo malo como si fuera bueno, no minimizó la injusticia, pero nos habla, ¿de acuerdo?, de cómo Dios está presente y no va a dejar que el enemigo, las personas, las circunstancias tengan la última palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Y en tercer punto que te quiero dejar en esta mañana es que el control de Dios, ¿de acuerdo? El control de Dios no elimina nuestra responsabilidad y nos llama más bien a una obediencia valiente. La providencia de Dios, que Dios esté al control de todas las cosas y que Él tenga un plan y que lo que yo esté viviendo para mí sea nuevo, pero que Él ya me esté allí o haya estado allí esperándome por toda una eternidad. Y que cuando yo no vea la salida, yo pueda confiar que Él tiene la salida. Y que cuando yo no vea la solución, yo pueda confiar que Él tiene la solución, ¿de acuerdo? No significa que yo no tenga que orar. No significa que yo no tenga que actuar de alguna manera. Dios tenía el control, por supuesto, pero Esther tuvo que hablar, ¿sí o no? Esther tuvo que denunciar. Esther tuvo que actuar. Esther tuvo que ser valiente y entrar a ese paraíso, a ese huerto, donde solamente aquellos que eran cercanos al rey o tenían el permiso para entrar lo podían hacer bajo sentencia de muerte si no lo tenían. Esther tuvo que actuar, tuvo que ser sabia, no precipitarse, pero tampoco dejar las cosas. Hay gente que se precipita, no ve en los silencios de Dios, no ve la respuesta y se precipita, se apresura y abre una puerta de manera anticipada. Y hay otros que tiran la toalla y no siguen avanzando. Creo que lo que el Señor nos dice en esta mañana es que sigamos adelante, sigamos confiando, sigamos obviamente creyendo. Dios tenía el control, pero Esther tenía que hablar. La providencia, el control y los planes de Dios no hacen innecesaria nuestra participación. Al revés, la hacen muy significativa, la hacen muy importante. Dios es justamente lo que quiere para nosotros. Déjame ponerte esta imagen de un agricultor en el que entiende que el crecimiento de esa semilla no depende de él, las lluvias no dependen de él, la tierra no depende de él, ni la semilla depende de él. Pero aún así, aunque sabe que ese agricultor todo depende de Dios, que traiga las lluvias, que da la semilla, que da la tierra, ese agricultor, aunque sabe que nada depende de él, no toma la actitud de decir, como nada depende de mí, entonces no hago nada. Tampoco toma la actitud como todo depende de Dios, porque Él es el que está al control y el que tiene un plan, pues entonces yo no hago nada. No, justamente iba a decir cabezón, pero no lo he dicho. Justamente por eso, cabezón. Cabezona también, si quieres. Es justamente por eso, cabezones, y nos metemos todos juntos. Es justamente por eso, porque como todo depende de Dios, ¿de acuerdo? La lluvia, la tierra, la semilla y el crecimiento, es por eso que tú tienes que esforzarte en aquello que depende de Dios, en aquello que le pertenece a Dios. Y como dice, mira, yo tengo una semilla, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde, Dios hará lo que le corresponde a Él. Yo haré lo posible, Dios, que es el Dios de los imposibles, hará lo imposible, lo que es imposible para mí, lo que no puedo para mí, lo que yo no tengo, lo que yo no puedo, lo que yo no soy. De eso se trata la gracia. La gracia es aquello que yo no soy, es aquello que yo no tengo y que yo no puedo. La gracia puede lo que yo no puedo. La gracia es lo que yo no soy. La gracia tiene lo que yo no tengo. Y eso se llama providencia de Dios. Aquel que nos espera por la eternidad y nos acompaña en cada momento. Y lo ha visto y lo ha conocido todo. Y ha preparado el camino de salvación. El camino en el cual Él nos preservará.
por pura gracia. Así que si volvemos a la imagen del campesino, sí, nada depende de mí, pero al mismo tiempo todo depende de mí. ¿Me explico? Todo depende de Dios, por supuesto, pero de alguna manera Dios lo ha puesto de tal manera para que todo también dependa de mí. Como alguien dijo, ora como si todo dependiera de Dios y actúa como si todo dependiera de ti. ¿Cuántos decimos amén a eso? Te quiero invitar a que te pongas de pie, por favor, si eres... Hey, me encantaría saber qué es lo que te gustó de este mensaje. Pon abajo tus comentarios, pon ahí qué es la parte que te resaltó o dinos qué no te gustó. Nos encantaría tener este diálogo contigo. Pero si crees que alguien debe escuchar este mensaje, sería de gran apoyo para ellos como para nosotros que se los compartieras. Si dices, me encanta el contenido de Vino Nuevo, lo que está pasando ahí, dale un like, suscríbete, así te llega más información. Nos encantaría poder conectar contigo a través de este medio. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.